es como que el sueño representa esa ansiedad interna que tú estás viviendo conscientemente o a veces inconscientemente, ¿no? Sobre todo los sueños representan, haciendo un gran resumen, o grandes deseos o grandes miedos, ¿no? Es como que en esa dualidad se puede casi siempre interpretar o que un sueño esconde detrás un deseo de querer algo más, de un anhelo, de una carencia, o por otro lado de un temor, ¿no? Hola, bienvenidos. Soy Perla Eicor y esto es Así es como tú, un podcast de salud, salud mental y espiritualidad. Y hoy tenemos en el podcast a la psicóloga, a la doctora Rosa Domingo. Bienvenida, doctora. Encantada de estar aquí, Perla, y muchísimas gracias por esta invitación que me hace muchísima ilusión hablar hoy contigo. Muchas gracias, doctora, por estar aquí con nosotros en el podcast. Y hoy vamos a hablar de la doctora de los sueños y cómo los sueños nos pueden ayudar también en esta parte personal de nuestras vidas y profesional, porque muchas veces los sueños pueden ser cosas que nos estén sucediendo, mensajes que nos estén pasando quizás del subconsciente que puedan ayudarnos. Y también en una parte del podcast vamos a hablar también del nuevo libro de la doctora que se llama De cero a mil, ¿ok? Donde se habla sobre la vibración. Bueno, doctora, pues como le digo, me da mucho gusto de tenerla aquí en el podcast y estamos aquí, pero para entender qué son los sueños, doctora. ¿Qué significan tener sueños? ¿Qué son los sueños? Bueno, yo diría que todas las personas sabemos lo que son los sueños, que Ujú. cada noche soñamos y cada día los ignoramos. Entonces, los sueños realmente es un mecanismo que tiene nuestra mente para que el inconsciente se pueda mostrar. Porque durante nuestro día a día, cuando somos conscientes, tenemos lo que se llaman los mecanismos de defensa, que son unos mecanismos que no nos permiten ver la realidad tal como es, ¿no? Que nos oculta cierta información porque la mente percibe que esa información puede ser peligrosa, puede hacernos sufrir. Entonces lo que hace la mente es que toda esta información la oculta, pero cuando dormimos y soñamos, en los sueños vuelve a aparecer, porque en el momento que estamos soñando no existen estos mecanismos de defensa, por lo tanto, toda la información es como libre. En los sueños, por lo tanto, recibimos mensajes para nuestro crecimiento. La mente consciente, yo siempre digo que es una mente, una madre sobreprotectora que no quiere que cambie nada en nuestra vida, porque piensa que si nada cambia estamos más seguros y quiere que estemos ante todo la seguridad en nuestras vidas. Pero la mente inconsciente es un mecanismo que tiene la mente pues para regular todo esto, ¿no? Porque entonces sería como una bomba que se iría presionando y hasta explotar, ¿no? Y la manera de no explotar pues es del inconsciente, ¿no? El inconsciente va sacando esta información poco a poco en forma de símbolos, en forma de historias, y nosotros deberíamos escuchar esta información porque es buena para nuestro crecimiento. De otra manera, pues no mirando, ¿no? Los problemas pues se irán acumulando y la mente no tendrá manera de decirnos que hagamos esos cambios y lo hará pues seguramente a través del cuerpo, a través de enfermedades, a través de problemas de otro tipo, ¿no? Por lo tanto, yo siempre recomiendo cuando hacemos autoconocimiento pues trabajar los sueños, ¿no? Y recomiendo pues escribirlos en un diario para comenzar a tener esta conexión, ¿no? De conocimiento de esta parte como más que más nos duele o que más nos hace sufrir, ¿no? Y un poco sería esto, ¿no? ¿Cómo llega, doctora, usted a esta parte de los sueños? ¿Cómo se dedica a esto? ¿Cómo nos puede platicar un poquito de su historia?
Sí, yo estudié psicología, también estudié después psicopedagogía y un máster de psicología clínica y yo al final he hecho mi misión de vida difundir la psicología a través de los libros. Encontré mi vocación en escribir libros y me encanta, me apasiona y pienso que es una bonita forma de acercar la psicología a las personas, porque la persona coge su libro y lo lee a su ritmo, cuando le apetece, anota, es como muy amable con la persona, no te impone nada un libro, ¿no? En cambio te da una herramienta muy, muy valiosa. Yo empecé a escribir libros, empecé a escribir libros de infantiles, libros para adultos y en uno de los libros que escribí para jóvenes, que también es para adultos, que es un libro que se titula ¿Quién soy? En ese libro es de conversaciones entre una madre y una hija. Entonces, cada capítulo van sucediéndole cosas a la hija y la madre le explica psicología en estos diálogos. En uno de los capítulos, la hija tiene una pesadilla. Entonces la madre le explica pues qué es el inconsciente, qué son los sueños, qué miedo representa esa pesadilla y la madre le dice a la hija pues que escriba un diario de sueños. Una vez publiqué este libro y estuvo un tiempo, se me ocurrió dar el formato del libro para escribir los sueños, ¿no? Hacer ese segundo libro complementario al primero, que fuera un diario donde escribir los sueños. ¿Y por qué hacer un libro de esto y no simplemente usar una libreta en blanco? Pues porque yo quería dar unas pautas para aprender a interpretar los sueños. Porque es verdad que en los sueños el lenguaje que aparece en los sueños no es el mismo lenguaje que usamos nosotros. Es un lenguaje simbólico y es necesario interpretarlos. Lo que quiero decir, pues que el sueño no te va a decir cambia de trabajo porque este trabajo no te hace feliz, ¿no? Te pondrá una situación hipotética en donde tú vas por una nave espacial y esa nave se rompe y eso significa, ¿no? Cuando lo interpretamos, pues que hay algo en el trabajo que no funciona bien y que a lo mejor necesitaríamos un cambio. Pero hay que aprender a interpretarlos, no es algo natural, es algo que a veces nos puede costar. Por eso yo hice un diario donde daba unas pautas, explicaba cómo se podía hacer esta interpretación, explicaba los principales símbolos más generales que te orientan, ¿no? que te ayudan a entrenarte en interpretar sueños y de ahí publiqué el diario. Entonces vino todo un poco así en cadena, ¿no? Vas haciendo libros y van surgiendo otras ideas y así hemos ido haciendo. Y es muy interesante porque pues todos tenemos sueños, ¿no? Y podemos soñar los sueños, por ejemplo, pues que te están persiguiendo, sueños, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poquito más adelante sobre eso, pero sí pienso ¿usted cree, doctora, que lo que estemos viviendo en ese momento en nuestras vidas, ya sea una cuestión emocional, un problema, no sé, puede ser un problema tuyo interno o un problema que tengas con una persona, que pueda haber algún caos en tu vida, ya sea personal o profesional, ¿eso influye en los sueños que tenemos? Yo entiendo que sí. Y no es algo matemático, es algo que, como hemos dicho, hay que interpretarlo. Pero es verdad que cuando tú en tu vida personal estás viviendo un problema, tus sueños tienden más a las pesadillas que no cuando tú estás en una época de paz, de tranquilidad y de bienestar. Hay una correlación entre una ansiedad, un problema, una preocupación y las pesadillas, ¿no? Porque es como que el sueño representa esa ansiedad interna que tú estás viviendo conscientemente o a veces inconscientemente, ¿no? Sobre todo los sueños representan, haciendo un gran resumen, o grandes deseos o grandes miedos, ¿no? Es como que en esa dualidad se puede casi siempre interpretar o que un sueño esconde detrás un deseo de querer algo más, de un anhelo, de una carencia, o por otro lado de un temor, ¿no? Entonces es interesante conocer, porque por un lado conocer nuestros miedos nos va a ayudar pues a trabajar en ellos y a poder superarlos, ¿no? Y a poder trabajar sobre esos miedos de forma más consciente, y conocer nuestros deseos también nos va a ayudar a guiarnos hacia dónde queremos ir.
Por lo tanto, estas informaciones, si las trabajamos y las ordenamos, nos dan como la hoja de ruta para nuestra vida, ¿no? Por lo tanto, es muy interesante. Yo he hecho este trabajo de interpretar sueños y la verdad es que los mensajes son mucho más claros de lo que yo me imaginaba. Es que realmente cuando te pones a ello y vas haciendo este trabajo que es un entrenamiento, porque a lo mejor el primer día no acabas de cuadrar el sueño, no sabes por dónde va, pero a medida que cada día vas anotando lo que recuerdas, cada vez tienes como más acceso y los mensajes son absolutamente claros. Entonces es una información muy valiosa porque en lugar de cuando tienes un problema ir buscando soluciones, ¿no? Y preguntando, hablando, a lo mejor la solución, la respuesta las tienes tú misma Sí. y ya sabes realmente lo que quieres hacer, pero bueno, hay un miedo que no permite que accedas a esa información. Entonces es bonito, es un trabajo que te enriquece y yo siempre digo que no tengáis miedo a indagar y a autoconoceros porque lo que descubres normalmente es liberador, es muy positivo. Sí, porque estos miedos están arraigados, están en el subconsciente, ¿no? En nuestro subconsciente están arraigados todos estos miedos que tenemos, o miedos que vienen principalmente desde la infancia, ¿no? Y, 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 y este, y a veces también los sueños se pueden repetir, doctora, ¿verdad? Se pueden Sí, repetir es lo cuando que se una llama situación. los sueños recurrentes. Ujú. Yo interpreto que cuando un sueño se te va repitiendo, es como que tienes que allá hacerle caso, tienes que escucharlo, porque si no, no lo vas a eliminar. Y a mí me pasaba, yo siempre lo comento, que yo soñaba con zombies que me perseguían y que me atrapaban y lo había visto en las películas, pero claro, yo pensaba que era pues que simplemente pues por ver películas pues mi mente representaba este terror, ¿no? Y trabajándolo y pensando en ello, lo que representa el zombie es el inconsciente, ¿no? Ser inconsciente. Es esa persona que se deja llevar por los impulsos, que tiene una vida basada en las adicciones, en solo quieren comer, no piensan, no meditan, no reflexionan, son seres pues que viven lo que yo temo, ¿no? Yo Ujú. trabajo sobre hacer a las personas conscientes, que Sí. mediten, que trabajen. Y a mí lo que me persigue es este miedo. Por lo tanto, yo en el momento en que acabo dándome cuenta de lo que significa este sueño, se desaparece. Ya no vuelvo a soñar con zombies. En el momento en que tú recibes el mensaje y lo haces consciente, tu mente ya no necesita volvértelo a enviar de forma inconsciente, porque ya lo has recibido. Y ya va al siguiente, ¿no? Sin meternos mucho a la mística, ¿no? Pero esto ya se hablaba, pues civilizaciones antiguas hablaban sobre esto, ¿no? Sobre los egipcios, los griegos, y, no sé si los romanos, pero la civilización mesopotamia, hablaban sobre esta interpretación de los sueños que a lo mejor ayudaban a los reyes en ese momento, a los faraones, eh, para saber qué decisiones tomar, ¿no? Y yo creo que eso con el tiempo, que era algo a lo mejor muy bonito, así como otras cosas que hemos perdido, otras enseñanzas de la antigüedad, yo creo que nos conectaban más a nosotros y para entender mejor nuestro cerebro. Eso se perdió, doctora, pero sin hacerlo más místico. Es que la verdad, yo pienso que ellos usaban algo que nosotros deberíamos de usar en este momento, que nos puede ayudar a nosotros. Sí, las personas participamos de un inconsciente colectivo y en esta mente colectiva que tenemos y participamos y de la que hoy en día no estamos conectados porque hemos perdido este lenguaje simbólico y de hecho tenemos que volver a aprenderlo, ¿no? Tenemos que volver a aprender qué simbolizan todo lo que aparece en los sueños y todo lo que aparece en este inconsciente colectivo. Pero si te fijas en toda la historia antigua, en todo Ujú. lo que es la mitología, en los cuentos de hadas, que también son muy antiguos, los sueños, todo participa de un mismo lenguaje simbólico. Y esto tenemos acceso a él y podemos empezar a trabajarlo. Y a mí me encanta la mitología porque habla el mismo lenguaje que los Sí. sueños
y me encanta trabajar con los niños, con los cuentos de hadas, con los personajes de toda la vida, ¿no? De los cuentos que aparecen en todas las culturas, ¿no? El dragón, por ejemplo, es un animal que no existe, nunca ha existido, pero lo hemos encontrado tanto en China como en Perú, como aquí en Cataluña. Son figuras que tenemos nosotros como seres humanos en nuestra mente. Sí. Y que participamos de ellas todos los seres humanos. Entonces, este inconsciente colectivo también está conectado en los sueños, también participa de este lenguaje simbólico. Y como decías, ¿no? Ya no es un tema esotérico, ya es un tema que está investigado y que Carl Gustav Jung lo estudió y lo definió como inconsciente colectivo y que está demostrado científicamente. Entonces, bueno, ahí estamos, ¿no? Estudiando todo esto y potenciándolo, porque vemos que también es algo que nos construye. Conocer de dónde venimos y esta información que es universal y que nos conecta con algo más, yo creo que nos hace, y luego hablaremos más, nos hace vibrar alto, ¿no? Nos hace ir más allá de nuestra persona. Algunas personas en este podcast, voy a bromear un poco, pero algunas personas deberían o van a pensar, bueno, ¿y por qué no me dan los nombres de la lotería o algo así, no? No sé por qué muchas personas si no piensan, ay, pero ¿por qué no tengo un sueño de esto que me diga algo anticipado? Los sueños, doctora, esos sueños que nos pueden anticipar algo, que sea como una profecía o qué significa, porque yo no sé si usted ha tenido ese tipo de sueños, pero puede ser que mediante nuestro subconsciente nos pueda decir sobre algún peligro que venga o otra cosa, algún cambio en nuestra vida. Esos sueños como, no sé, Sí, proféticos, ¿no? proféticos, Sí. sí, más o menos. Yo desde la psicología no lo he estudiado. Es un tema en el que ya no entro porque yo me quedo en mi profesión. Yo sí que creo en ello. Creo que hay unas sincronicidades, que hay personas con una sensibilidad hacia esto. La física cuántica demuestra pues que no existe el tiempo, que científicamente se podría hablar de ello, pero yo desde la psicología no lo tratamos, el sueño profético. Tratamos más el sueño como la intuición, como el pasado, como la decisión que tengo que tomar y que yo sé la respuesta, ¿no? Entonces muchas veces pasa eso, que yo tengo mucha información que no sé conscientemente, pero inconscientemente el sueño me está dando más información de la que yo sé de forma clara, ¿no? Por lo tanto, a veces puede parecer que estoy sabiendo lo que va a pasar, pero es que realmente la información ya la tenía. Y esto pasa muchísimo, ¿no? Que la percepción está muy condicionada con lo que yo pienso de las cosas. Pero mi inconsciente capta mucha más información y a lo mejor pues puede adivinar, puede anticiparse a hechos que no han pasado todavía, pero que era muy evidente que podían pasar. No sé si me explico. Sí, sí, claro que sí. ¿Influye, doctora, por ejemplo, para tener un buen dormir, digamos, o sueños? ¿Influye que nosotros, no sé, que tengas algún tipo de ritual antes de dormirte, no sé, medites? Por ejemplo, que no vayas a dormir con haber comido, por ejemplo, algo muy pesado, no lo sé. ¿Influye esa parte de tener, digamos, sueños que nos puedan ayudar a lo mejor en nuestras vidas? Sí, cuando hablamos de sueños, la primera pregunta que siempre aparece, que nunca falla, es la persona que dice, yo es que no sueño nada, no recuerdo los sueños, yo no sueño. Y la respuesta es pues que para poder tener un sueño y poder recordarlo es necesario tener una buena higiene del sueño. Y esto implica tener buenos horarios para dormir las suficientes horas, lo de las comidas también, el tema de la luz, que no haya luz en la habitación, que no haya ruidos, que no haya electrónica o radiaciones. Entonces, cuando yo cuido mi sueño y tengo una buena higiene,
desde sueño y buenos horarios, mi ritmo del cuerpo entra en estas fases del sueño REM y puede tener los sueños y recordarlos. Todos soñamos, pero sí que hay personas que deben tener trastornos precisamente por esto, ¿no? Porque tienen malos horarios, porque duermen en una habitación donde hay luz o ruido, y esto rompe las ondas del sueño, impide que la persona entre en sueño profundo. Y es por esto. Entonces, las buenas rutinas nos ayudan no solo físicamente, sino también mentalmente a tener un buen descanso, ¿no? Otra cosa que se recomienda muchísimo es la relajación y la meditación. Yo siempre digo que antes de empezar a hacer meditación tenemos que aprender a hacer relajación, porque si queremos meditar con un estado de ansiedad va a ser imposible. Entonces, primero se pueden aprender técnicas de relajación, de respiración profunda, relajación muscular del cuerpo, y después practicar meditación. Y esto también nos ayudará muchísimo más a dormir profundo y a dormir en tranquilidad para que la mente pues, pueda hacer esa limpieza que hace, ¿no? De información. Y eso no importa, esto de la meditación, doctora, esto no importa si lo hago en la mañana o lo tengo que hacer necesariamente antes de dormirme. De lo que se trata es que nosotros lleguemos a la noche tranquilos y relajados. Entonces, si lo hacemos por la mañana y tenemos todo el día, un día tranquilo y nos sentimos tranquilos, pues está bien. Que se hace por la noche, pues también. Eso ya depende de la persona y de la actividad que tenga esa persona, ¿no? Claro, si antes de dormir vemos una película de terror, es mucho más probable, ¿no? Sí. Que nos cueste dormir o que nos cueste relajarnos. Entonces, pues sí, ¿no? Sería interesante hacer meditación o relajación antes. ¿Qué tan importante es saber qué es lo que vamos a ver, qué es lo que nos vamos a decir, y qué pensamientos vamos a tener antes de irnos a dormir, doctora? Sí, este es otro aspecto que es muy interesante porque las personas que no recuerdan los sueños o las personas que no tienen acceso, ¿no? Que no pueden relajarse suficiente, es tener la intención, ¿no? Antes de ir a dormir, decirse a uno mismo, tener la intención de querer recordar los sueños. Y como decía antes, es una práctica. Al principio, el primer día, a lo mejor no recuerdas nada o recuerdas una frase, y contra más vas practicando, es como que más te vas abriendo, ¿no? a recordar los sueños. Y es imprescindible tener la libreta en la mesita de noche y y solamente despertarnos, anotar todo lo que recordemos, porque en el momento que nos levantamos se pierde un porcentaje de información brutal. No sé si era un 90%, una cosa exagerada. Sí. Entonces, es muy interesante, pues, solamente despertarnos, pues, anotar. No es fácil tener esta rutina porque ya sabemos cómo vamos todos, ¿no? Con el Sí. despertador y el día empieza y ya empiezan, ¿no? Los pensamientos, pero sí que yo lo aconsejo y si alguna persona está interesada, pues que intente hacer estas rutinas porque la verdad es que es muy, muy interesante y enriquece mucho. Sí, y lo puedes tomar como otra herramienta para ayudarte a entrenar tu cerebro, ¿no? Para poder, porque definitivamente si algo te está sucediendo en la vida, ya sea, puede ser algo bueno, no necesariamente, no vamos a etiquetar aquí, ¿ok? No, ni bueno ni malo, pero que algo te esté pasando, a lo mejor la respuesta viene de ahí, del subconsciente, del sueño. Es muy interesante tener una mirada introspectiva. ¿Qué quiere decir, no? Que estamos educados a mirar hacia afuera. Y Ujú. cuando tenemos un problema, miramos hacia afuera, ¿no? Para Sí, buscar soluciones. Y dedicarse un momento al día a mirarse a uno mismo, hacia adentro, ¿no? ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Qué he soñado hoy? ¿Qué podría significar eso? ¿Qué me recuerda de qué me preocupa? Es una mirada hacia adentro que es algo que deberíamos entrenar porque nos conecta con nuestro interior, nos conecta con nuestro cuerpo, con nuestras preocupaciones y nos hace ser más conscientes, ¿no? Muchas veces en esa mirada hacia afuera buscamos solucionar y buscamos la calma fuera de nosotros mismos, cuando la calma realmente está cuando miramos. Y el cuerpo grita, el cuerpo cuando hay un problema te está diciendo que le mires.
¿no? Cuando tengo ansiedad, cuando no puedo dormir, cuando vivo con miedo, cuando no puedo salir de casa, algo está pasando dentro del cuerpo. Entonces, este es un ejercicio, como puede ser otro ejercicio, simplemente escribir lo que estoy pensando, ¿no? Y observar cómo me hablo, observar ese diálogo, el diálogo interno que yo tengo hacia mí y hacia el entorno, ¿no? Porque estamos educados en que la solución está afuera, Sí. son los demás los culpables, me están haciendo, me están diciendo, y la gran mayoría de las veces la solución la tenemos nosotros mismos. Y es buena noticia porque también el poder para solucionarlo lo tenemos nosotros. Por lo tanto, es algo que es un descubrimiento muy, muy interesante. Somos los responsables nosotros, por lo tanto, tenemos las herramientas para solucionarlo. Es muy importante decirle a las personas que escuchen y vean este podcast que cuando tú tomas la responsabilidad de tu vida, todo cambia, todo Exactamente. cambia, ya sea en tu salud, ya sea, no sé, en lo profesional, en cualquier cosa personal, hasta lo más mínimo, hasta lo más mínimo, hasta qué voy a desayunar. Nadie te va a imponer nada porque tú realmente tienes las opciones tienes tú. Ahora, lo que está pasando afuera es tu actitud la que tú tienes que tomar para poder, qué es lo que puedes cambiar de ti. Te está hablando mucho de ti, doctora. El problema de esto que muchas personas tienen es que cuando te haces responsable de tu felicidad, de tu vida, de tu salud, también eres culpable cuando esto no funciona. Y Sí, esto ya cuesta más, sí, porque si yo no soy feliz, no puedo culpar a otro que a mí misma. Por lo tanto, sí. me quita de herramientas, ¿no? Sí, Y esto es lo que impide que las personas tomemos tanta responsabilidad, porque es sí, muy fácil decir que yo soy infeliz por culpa de otra persona. Por lo tanto, eso me hace a mí inocente, me hace víctima y yo no tengo que hacer nada, porque es la sí. otra persona la que tiene que cambiar. Ujú. Ahora bien, cuando yo me hago responsable, tengo que sostener la culpa de mis propios errores. Y eso, sostener la culpa a veces cuesta, pero es la única solución. Hay que pasar por uno mismo, ¿no? Pero esto pasa muchísimo. Y yo siempre digo, nadie puede hacer que te sientas mal. Nadie tiene el poder más que tú de cómo te estás sintiendo tú. Por lo Exactamente. tanto, tú eliges cómo te sientes. Ujú. Sí, tú eliges todo el tiempo. Mm. Es lo que yo pienso, tú eliges todo el tiempo. Doctora, rápidamente, ¿podríamos hablar un poquito de básicamente algo general? ¿Qué significan ciertos sueños? No sé si nos podría decir, Ujú. este, así algo muy, muy general, ¿no? Por ejemplo, soñar con agua, doctora, puede ser con agua, que venga un tsunami o que venga, no sé, agua tranquila del mar. ¿Qué significa? El agua, en forma muy general, simboliza las emociones. Entonces, cuando soñamos con agua, pues lluvia, el mar, un lago, siempre tenemos que hacer una segunda interpretación, ¿no? Sabemos que son emociones. ¿Cómo se está mostrando el agua? ¿Es un agua limpia, transparente? Entonces quiere decir que hay una paz, una calma. Si es una agua enfangada, es un agua agresiva, ¿no? Tsunami, una lluvia torrencial, quiere decir que hay una emoción de agresividad o de peligro que me está sobrepasando. Si es un lago tranquilo en el que yo me paseo con una barquita, significa pues que hay un transitar apacible por la vida, ¿no? Entonces siempre hay que matizar, ¿no? De forma muy general es las emociones, y a partir de ahí vamos definiendo qué estoy sintiendo yo ante esa agua, ¿no? ¿Cómo me estoy sintiendo? Si me está relajando, estoy sintiendo miedo o temor. Si sueño con un animal, por ejemplo, que me ataca, por ejemplo, un león, no sé, algún animal salvaje, ¿qué Sí, los podría animales significar? normalmente, bueno, se atacan o así. También en los cuentos que aparece el lobo, ¿no? Aparece el Ujú, oso. ujú, Simboliza la parte instintiva que tenemos nosotros, nuestra parte animal. Y es como un temor a descontrolarnos, ¿no? A descontrolar esa parte animal que todos tenemos. Y esto se ve mucho en los niños, en los cuentos, que siempre aparece pues el lobo que, ujú,
que persigue a Caperucita, a los tres Sí. cerditos. Ese lobo es la fiereza interna que tiene el niño y a la que teme. Y el cuento nos ayuda a ponerle nombre y a darle forma a ese miedo. Por lo tanto, es muy terapéutico para los niños leer estos cuentos porque nos ayudan a ordenar nuestra mente y a poner nombre a esas emociones que sentimos que son como más incómodas. Y en los adultos lo mismo, ¿no? Cuando soñamos que nos ataca un tigre, un león, es este miedo a descontrolarnos, ¿no? A sacar esa parte más instintiva, más agresiva, más de atacar. Y es un poco simbolizaría esto. Si sueño, por ejemplo, que es un sueño muy recurrente que la gente tiene, sueño que me caigo como al vacío y ya no, como que no hay nada y de pronto hay veces que, bueno, yo personalmente a veces que de pronto que sueño que me caigo y me despierto así, rapidito. Yo pienso que es un Sí, sueño muy recurrente que la gente tiene. hay una cosa que es el reflejo, que no sé si te ha pasado, que haces Ujú. así con la pierna y te despiertas. Eso es como un Sí. reflejo que aparece. Ahora mismo no sé en qué fase exactamente aparece, pero es muy típico de una fase de los sueños. Pero Ujú. a nivel simbólico de sueño, que te caes en un vacío, a un pozo, a un acantilado, yo interpreto que es miedo a la muerte o miedo a lo desconocido, ¿no? A los Ok. grandes cambios, porque es como caer a un lugar del que no ves el fondo, ¿no? De que no sabes qué hay ahí. Y sería como ese miedo a lo desconocido. Y ahí entraría el miedo a la muerte. De hecho, cualquier miedo de los que hablemos, en el fondo vas quitando capas, siempre detrás de todo está el miedo a la muerte. El miedo a la muerte, ¿verdad? Pero Sí, después vas poniendo capas y hay otros pequeños miedos, ¿no? Pues miedo a los cambios, porque en el cambio también hay una renuncia, ahí hay algo nuevo y algo viejo que se va, el miedo a crecer, el miedo a la responsabilidad, el miedo a salir de casa, a exponerme. Detrás de estos miedos, al final, cuando vas leyendo más profundo, siempre hay este miedo a la muerte, ¿no? sí. Y de alguna Eso, manera el caer a un vacío es este miedo a lo desconocido, a dar ese paso que no sabes qué va a pasar, ¿no? Perder el control. sí. Eso yo lo escuché sobre que todos los miedos pueden ser en realidad miedo a la muerte. Lo escuché del doctor Manuel Sanz. I don't know si usted lo ha escuchado Ahora o ha mismo visto sus no. videos. Doctor Manuel Sanz habla sobre las SM, es español también, y él es cardiólogo y él se ha dedicado a investigar las SM de las personas y dice que todo miedo que tenemos los seres humanos es miedo a la muerte. Mm. Y esto pues es que es, sí, como usted dice, si lo empiezas a desmenuzar como en capas, es la verdad. ¿Por qué? Porque el ego inmediatamente, este ego que todos tenemos, inmediatamente si tú no le pones atención o si no, si empiezas a como a quererlo disminuir, pues como que te sientes, no sé, como algo, no como que te ataca, sino que es difícil, em, digamos, prescindir, al menos en la cultura, en el lugar que estamos, en esta tierra, no podemos desprendernos de ese ego, ¿no? Bueno, el Desprendernos trabajo completamente de ese ego. a lo largo de la vida, en principio, lo que deberíamos ir es desprendiéndonos de ese ego, Ujú, ¿no? ujú, Primero conociéndolo, abrazándolo y después empezando a aceptar, ¿no? Aceptar nuestro destino, aceptar la muerte, aceptarla con compasión, ¿no? con compasión. Y el ego ahí se irá difuminando. Lo que pasa es que en ese trabajo no estamos las personas, ¿no? Intentando, pues, haciendo pasos hacia esa disolución. Pero bueno, ahí entraríamos en otra Ya en entrevista. algo más profundo, diferente, para otro Sí, podcast. sí, sí. Sí. Doctora, pues vamos a hablar ahora, me ha encantado hablar de los sueños. Creo que muchas personas pues deben de tener muchísimas dudas sobre los sueños, ¿no? Pero los sueños, como dice la doctora, más que místicos, más que algo místico, pues es algo que se ha estudiado científicamente y que pueden tener una interpretación de algo que te está sucediendo en esta vida, algo que tengas que resolver o a lo mejor, no sé, algo que te está anunciando, o sea, algo,
algo que puede ser, al final de cuentas, beneficioso y una herramienta para que tú puedas mejorar tu vida. Así es. Si hablamos de crecimiento personal, serían, ¿no? Es este coach que tenemos interno, inconsciente, que te va dando pequeñas pistas hacia dónde deberías ir para romper, ¿no? Con esas creencias limitantes, con esos miedos, para que evoluciones, para que crezcas. Y es muy interesante porque es información propia, no viene del exterior. Entonces, Sí. es información personificada para ti, para ese momento, cuando tu mente piensa que estás preparada para recibir ese mensaje. Por lo tanto, está diseñada para que vayas aceptándola poco a poco. Qué hermoso, doctora, me gusta. Me encanta hablar del cerebro. El cerebro es lo que me fascina, me vuelve loca. El cerebro, la mente, todo esto. Doctora, usted ha escrito un libro que se llama De 0 a 1000, vibración. Sí, vibrar de 0 a 1000. Vibrar Lo de tengo 0 a aquí. 1000. Aquí está. Aquí está para que lo vean todos y lo pueden adquirir en Amazon, ¿verdad, doctora? Sí, los enlaces en algún lugar lo podéis Ujú, mirar. Bueno, si no, rosadomingo.com están ujú. todos. Sí, que yo les voy a poner a todos para que ustedes chequen, les voy a poner al final del podcast. Ustedes van a tener la información de la doctora si ustedes quieren contactar a la doctora o comprar su libro. También está, como digo, disponible en Amazon. Doctora, ¿de qué se trata este libro? De las vibraciones, porque a mí esto me encanta. Algunas personas vibren bajo y otras personas vibren alto. ¿Qué significa vibración, doctora? Yo voy a citar ahora a un autor que es Ujú, David R. Hawkins, ujú, que él detalló lo que es el mapa de las vibraciones humanas y a partir de ahí, de un libro que él escribió que se llama Poder versus Fuerza, he hecho este libro que es un libro práctico que aplica esta teoría para que cualquier persona pueda vibrar como desee. Y para ello necesitamos conocer qué niveles vibracionales hay, que salen aquí detrás del libro. Eh, los niveles vibracionales van de 0 a 1000. Bueno, el autor realmente dijo que iban de 20 a 1000, pero yo he añadido una parte que se llama oscuridad porque quería que fuera de 0 a 1000 y cerrar el círculo, ¿no? 0 ujú. sería oscuridad y 1000 sería iluminación, ¿no? Y por equivalencia, luz y oscuridad, pues he añadido esta parte. Pero bueno, Sí, es un detalle. Las vibraciones irían de 0 a 1000. De 0 a 200, que es el coraje, se consideran que son vibraciones negativas. Y se dice que son negativas porque usamos nuestra propia energía para vibrar en ellas. Cuando vibramos ahora os diré una por una cuáles son, pero cuando vibramos en culpa, en miedo, en vergüenza, usamos una energía propia y esto hace que nos acabemos cansando, sí, que nos acabemos agotando. Incluso podemos llegar a enfermar porque nos sí, quedamos claro. sin energía. Entonces, en el nivel 200, que sería vibrar en coraje, es el momento en el que yo me digo a mí misma, yo sí que puedo. Ok. Y eso tiene mucho que ver con la autoestima, que es otro de los temas que me apasionan y que creo que son uno de los pilares para que las personas vivamos de forma plena y saludable. El autoestima significa que tú te sientes capaz y que te das permiso para actuar, para vibrar en positivo, para salir de toda esta vibración que me está restando energía y a partir del coraje empiezo a vibrar en positivo. Y en lugar de usar mi propia energía, me abro y uso la energía hacia afuera, hacia el mundo. Cuando vibro en amor, en alegría o en paz, es que solo nombrarlo ya te das cuenta que cuando tú estás en paz no te vas a cansar. Al Sí, revés, en lugar de usar tu propia energía, te vas a nutrir de la energía porque estás dando, estás en abertura, ¿no? Por lo tanto, lo que nos interesa es vibrar menos en negativo para vibrar más en positivo, para poder estar bien, ¿no? Y en salud y en armonía con todo, ¿no? Yo si quieres te voy nombrando los ujú, niveles, porque como no se pueden ver aquí muy bien, claro que sí. para saber lo que significa en cada Sí, nivel, ¿no? Bueno, de 0 a 20 sería la oscuridad, como hemos dicho.
Y oscuridad, en mi libro está escrito en tercera persona porque aún no hay ego, ¿vale? Entonces, a partir de la vergüenza es cuando empezamos a construir el ego. Entonces, de 0 a 20, que sería oscuridad, ni siquiera soy consciente, no hay conciencia, ¿vale? Después, la vibración más baja en negativo sería la vergüenza, ¿no? La vergüenza es es como lo más bajo y lo más poco evolucionado que podemos tener en nivel vibracional. Es una vibración en la que deseamos desaparecer. Y yo diría, y es queda muy, muy fuerte decirlo, que es cuando vibramos en vergüenza constantemente, pues desearemos el suicidio, ¿no? Porque querer desaparecer al final es esto, ¿no? Es una vibración muy dañina, muy, muy baja, ¿no? Entonces debemos ser muy conscientes de ella y automáticamente cambiarla por una positiva y ir subiendo, ¿no? Después de la vergüenza tenemos la culpa. La culpa es una vibración que se ha usado muchísimo por las religiones para adoctrinar a las personas y queda muy triste decirlo, pero también cuando educamos a los hijos usamos mucho la culpa, ¿vale? Porque el castigo, esto no está bien. Usamos mucho la vergüenza también, ¿no? ¿No te da vergüenza no saber las tablas de multiplicar con tu edad o no te da vergüenza que se te ha caído un vaso? Educamos mucho en vibración baja, ¿vale? Es muy triste, pero... Sí, es muy triste. Y ya aparecen las llamadas, los llamados traumas, doctora. Claro. De ahí aparecen todo, en esa baja esa baja vibración, ¿no? La vibración negativa, fíjate que se usa para manipular, ¿vale? Entonces, cuando queremos manipular a los demás, los llevamos a una vibración baja para quitarles esa energía y hacerlos débiles. Y eso se usa en la política, se usa en la educación, se usa en la religión, se usa en el marketing. Entonces, porque una de las vibraciones bajas es el deseo. Y el deseo se usa muchísimo en el marketing para venderte. ¿Y cómo logran venderte? Pues haciéndote vibrar bajo para que te sientes débil, sin energía y entonces compras, ¿no? Es un poco complicado. Tiene de pensar en ese parrafito que usted escribe de qué significa. Yo me imagino que tiene mucho que parar en ese momento y pensar, bueno, ¿estoy vibrando de esta manera o no? Claro, y cuando te das cuenta, puedes salir de ahí, de esa vibración. Y es un trabajo muy interesante para hacer. Bueno, por eso me encantó. Su libro me encantó, doctora. Su libro me encantó. Lo ordené y dije, es que este libro tiene que estar, las personas, porque sabe lo que yo pienso haciendo este podcast y platicando con muchísimas personas, doctora, que a veces no podemos reconocer nuestras propias emociones, porque no, como digo, no paramos y no nos decimos, oye, pues, ¿cómo estoy hoy? ¿Cómo estoy hoy? Sí, hay un problema de conciencia, porque si yo ni siquiera sé lo que me está pasando, es que es imposible que yo lo cambie, porque ni siquiera me reconozco. No sé que existe esto. Yo cuando yo por eso escribí este libro, yo vi el libro de Poder versus Fuerza y pensé, me da un orden. Yo ahora sé que si estoy vibrando en miedo, me puedo situar. Y me puedo reconocer y puedo saber lo que puedo hacer. ¿Cuál es el siguiente paso? Te marca el camino a seguir. Y entonces cuando algo te da una estructura tan ordenada, es que es muy bonito poder usarlo porque te da la herramienta, ¿no? Entonces es muy útil. Bueno, acabo de explicar las vibraciones negativas rápidamente. Después de la culpa viene la apatía, que la apatía es un poco más, está más elevada de la culpa, pero es muy, es como no implicarte con las cosas, ¿no? Porque no estás viviendo realmente, estás en la superficie y entonces no entras, ¿vale? Después hay el sufrimiento pues es una emoción que realmente sabemos que es muy baja y que nos agota
porque es que nos desgasta totalmente, ¿no? Nos vacía de toda nuestra energía. Después está el miedo. El miedo es otra emoción que se usa muchísimo con los niños también, ¿no? No salgas porque te puede pasar esto, y ahí los manipulamos para poder controlarlos, ¿no? Después hay una que no parece tan negativa y también es que es más alta, que es el deseo. El deseo es el anhelo de algo que cuando lo conseguimos volvemos a desear otra cosa, ¿no? Que nunca Sí. nos va a llenar. Y eso también nos genera un desgaste. Vivir en esta cultura del consumismo, en la cual parece que cuando tengo una carencia o estoy mal, voy a suplir esto comprándome algo, un objeto, una comida, una ropa, y esto realmente no me llena. Es lo contrario, ¿no? Genera aún más deseo, y aquí estaría las adicciones en esta Sí. vibración. Okay. Y después estaría, por último, el enfado. El enfado, la ira, la rabia, ¿no? Esta emoción que tiene algo más de energía porque está ya al límite, pero también sigue siendo negativa. Baja. Perdón, y después por último el orgullo. El Que el orgullo. orgullo me pasa mucho, que hay personas que piensan que es una emoción positiva. El orgullo en realidad lo que necesita es la persona, para sentir que vale, necesita que los demás sean peores que ellos, ¿no? Por lo tanto, si hay una comparación, hay una vibración que no suma, ¿no? Sino que Sí. resta, porque quieres que los demás estén mal para tú estar mejor. Y ahí entramos en el coraje, que es el nivel 200, que ya es la primera, que es positiva, ¿vale? Decir pues que todas estas emociones, como os he dicho, pues son las emociones en las que nos han educado. Sí. Porque como niños nos han hecho tener miedo, nos han hecho sentirnos culpables, sentir vergüenza, también el deseo, ¿no? Si sacas buenas notas te compro este regalo, o te doy un caramelo si haces lo que yo digo. Entonces nos han educado en estas emociones negativas, y nosotros por tanto hemos aprendido que se educa así. Sí. Y esto de alguna manera sería muy interesante pues empezar a romperlo, ¿no? Porque puedes conseguir a través de este coraje, a través de esta autoestima, transmitir autoestima a tus hijos, ¿no? Que al final son el futuro, ¿no? De nuestro legado, nuestro Sí, futuro. sí, exactamente. Yeah. Bueno, y como decíamos, a partir del coraje serían vibraciones en positivo. Positivas. Después del coraje tenemos neutralidad, que a veces se puede confundir con la apatía, pero la neutralidad realmente es tener una mente objetiva que no se permite manipular. Entonces, ve los hechos, los analiza, es más racional, ¿no? Después de la neutralidad tenemos la voluntad. La voluntad es una vibración que nos ayuda a conseguir lo que nos proponemos. Se parece al coraje, pero la voluntad es más elevada porque va al objetivo, ¿no? Va a conseguir lo que se propone. Después tenemos la aceptación, que es una vibración muy necesaria, que nos hace mucho bien, porque en la aceptación está la compasión y está lo que hablamos de los miedos, ¿no? Cuando tú aceptas tu imperfección, cuando tú aceptas tus sombras, esto te libera. Sí. Tú aceptas tus responsabilidades, esto te libera, ¿no? Por lo tanto, es una vibración muy terapéutica para nosotros. Después pasamos a la razón, que la razón pues es ver las cosas de forma argumentada, meditada, pensada. Y por encima de esta está el amor, que es algo que me llama mucho la atención, porque en esa dicotomía razón y corazón, ¿no? En el cerebro y corazón, vemos que el corazón, que el amor está por encima de la razón. Todo y que las dos vibraciones son positivas y positivas bastante altas, ¿no? Pero me hace gracia, pues, ¿no? Que siempre se compara, ¿no? ¿A qué haces caso, ¿no? ¿A tu razón o a tus emociones? Tus emociones, Las dos son válidas, las dos son positivas, ¿vale? Después quedaría la alegría, que la alegría, pues, es celebrar la vida, es tener gratitud por lo que tenemos, ¿no? Y esto es muy sanador también. Después está la paz, que ya es ser ecuánime, vivir en un estado de tranquilidad, de equilibrio. Y por último está la iluminación.
Y la iluminación es aquella en la que se disuelve el ego, lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Y fíjate, una cosa muy curiosa que a mí me llama mucho la atención de este libro, que es que las negativas ocupan 200 niveles. Ujú. La iluminación ella sola ocupa 300. 300. 300 niveles. De estos 1000, 200 son negativos y 800 son positivos. Tenemos al azar, si al azar quisiéramos sacar una vibración, la Sí. probabilidad de que fuera positiva sería muy alta, pero en cambio, en el día a día vibramos muy, muy, muy bajo. Muy bajo. Estamos Sí. como concentrados en estos 200 niveles y nos cuesta mucho vibrar alto. Y a lo mejor vibramos alto un ratito, pero vibramos bajo muchas veces, ¿no? Sí. Entonces es una reflexión que a veces tenemos que plantearnos, ¿no? De intentar elevar nuestra vibración para vibrar mucho más alto. Sí, porque eso es lo que nos está pasando como sociedad, ¿no? Nos está pasando de que vibramos bastante bajo, doctora, y luego hay veces que todo a nuestro alrededor, o incluso aunque tú quieras a veces sentirte feliz, sentirte, no sé, con calma, ¿sabes qué? Ya hice mi meditación ahorita en la mañana, ya hice ejercicio, estoy comiendo bien y todo eso, y ¡paz! Algo sucede que es lo más probable es que sea algo externo, ¿ok? Externo que no venga de ti, sino, o sea, que tú a lo mejor ya encontraste un poco paz en ese día y te sientes bien, pero sucede algo, por ejemplo, con tu familia, con tu pareja, con lo que sea, y ellos traen diferente, a lo mejor diferente vibración, o a lo mejor estás viendo algo en la televisión y eso ya te baja la vibración. Y eso es una pregunta muy interesante, doctora, para usted, de cómo uno puede, no voy a decir controlar, porque eso de afuera no Ya. lo puedes controlar, ¿ok? Porque no puedes controlar lo que tú estás aquí adentro, no contigo. Pero ¿cómo puedes lidiar con eso, doctora? El primer paso es ser consciente, es lo que hablábamos, ¿no? Ser consciente que estoy vibrando en rabia, que ya he bajado. Ujú. Y empezar a conocer primero qué significa vibrar bajo y después sustituirlo por una vibración alta. Por poner un ejemplo, si yo estoy vibrando en orgullo y digo, yo es que soy la mejor porque yo he leído muchos libros y tengo muchos conocimientos más que los demás. Y yo me doy cuenta que esto es orgullo, lo puedo cambiar, reformular en mi mente para convertirlo en amor, ¿no? Digo, pues ya que tengo unos conocimientos, voy a compartirlos con el mundo. Es un cambio de paradigma, es Sí. un cambio de misión. Lo que condiciona cómo vibramos es nuestro diálogo interno. Ok, nuestro diálogo Esa interno. voz que yo tengo, ese narrador que yo tengo que me está explicando lo que yo soy, lo que yo hago, lo que yo pienso. Y cuando yo soy consciente de este diálogo interno, es el momento en lo que lo puedo cambiar. Yo lo que he hecho en el libro, he puesto frases que definen el diálogo interno que tiene cada uno de los niveles vibracionales. De manera que yo cuando leo vibración de orgullo, me voy a ver reflejada. Sí. Y la próxima vez que yo voy a hacer este tipo de pensamientos, me voy a dar cuenta que es orgullo. Pero voluntariamente yo puedo abrir el libro por amor y leer una frase que vibra amor y en ese momento mi vibración será de amor. Porque mi mente está leyendo una vibración alta. Sí, la vibración alta. Entonces, a través de practicar este diálogo interno que yo deseo practicar, puedo acostumbrarme a cambiarlo. Yo si quieres te voy a dar un enlace Ujú. que es un test que la persona lo puede hacer y le va a dar cómo vibra en cada uno de los niveles. Te da como tu semáforo Ok. y te dice qué niveles podrías trabajar. Vibrar menos en negativo y vibrar más en positivo. Esto es gratuito y quien quiera puede hacer el test sin ningún compromiso de nada ni nada. Y los contesto yo personalmente, los correos, los corrijo, los envío. Y es muy bueno porque te dice
y de hecho conozco una persona, que no diré el nombre, pero que hizo el test, es una persona que es terapeuta, y le salió orgullo. Y dijo, no puede ser, lo volvió a hacer el test, le volvió a salir Le orgullo, volvió a ¿no? salir orgullo. Y claro, entonces dijo, no puede ser, yo soy terapeuta, yo he hecho mucho trabajo y yo esto no era consciente de que yo estaba Sí. vibrando en orgullo. Entonces cogió el libro, primero entendió qué significaba vibrar en orgullo, y significa que no dejas que los demás te ayuden, Sí. que tú crees que sabes más que nadie, que lo haces todo por tu cuenta, que no pides ayuda. Entonces, a raíz de conocer lo que es vibrar orgullo, se dio cuenta y el otro día me comentaba, dice, es que me ha ido muy bien el libro para darme cuenta de que yo no sabía que estaba vibrando así. Y lo he cambiado. Y es una herramienta muy práctica. Y yo creo que es algo que te da mucha estructura. A mí sobre todo me gusta por eso, porque te sitúa, ¿no? Sí, Entonces, a te partir de ahí puedes sitúa. cambiar. Ujú, sí. Y a mí eso fue lo que me gustó de su libro, me pareció, como digo, no sé, muy nuevo, muy innovador, porque pienso que ahí puedes ver realmente, porque te lo dice ahí un momento, usted lo escribe, doctora, ahí dice, esto es lo que significa lo que estás sintiendo en ese momento, ¿no? Orgullo, ya sea amor, ya sea miedo, lo que sea. Y una cosa de la que yo veo es que si, por ejemplo, si también pienso que, no sé, esto para que las personas que vean este podcast tomen nota, ¿no? Que, por ejemplo, cuando lees, por ejemplo, alguien que ha estado vibrando mucho en miedo, que es una emoción que traemos todos constantemente por todo este estrés que vivimos en un mundo muy estresado, te puedes dar cuenta también por cuánto tiempo has vibrado en eso y que Exacto. eso ya se convirtió ya como en un estado emocional para ti, de lugar de haber sido una emoción. Yo puedo sentir miedo, sabes que pues sentí miedo porque tembló, digamos, o sentí miedo porque me pasé un alto y creí que iba a chocar. Eso es un miedo rápido, una emoción rápido, la sentí en ese momento, a diferente de leer y decir, óyeme, pues ya me he sentido yo con miedo por este estado emocional que lo he tenido ya desde hace mucho tiempo y eso te Es abre vivir los en ojos, miedo. doctora. Sí, 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 es vivir en miedo. Vivir Todos en miedo. conocemos personas que cada vez que hablas con ella están en miedo y te dicen, es que esto no lo puedo hacer, es que esto es el mundo es peligroso, es que he visto las Sí. noticias, es que, claro, todos pasamos por todas estas Sí. vibraciones. Durante el día, a lo mejor la iluminación, tienes un día que tienes muy inspirado y tal, y sientes Ujú. un segundo de iluminación, ¿no? Sí. Ujú. Vale, todos pasamos por todas las vibraciones y todas las emociones las hemos tenido que pasar porque forman parte de nuestro abanico. Y lo que comentabas, hay un miedo que te va a salvar la vida de un peligro, Sí. pero claro, son destellos. Otra cosa es instalarte en una vibración y hacer de ahí tu personalidad y tu vida y tu diálogo, tu canción. Yo siempre digo que hay personas que cantan una canción y cada uno tenemos nuestra melodía y hay melodías que son repetitivas Sí. y son siempre sobre lo mismo, ¿no? Cuando hablamos del sufrimiento, siempre Sí. con ese suceso que pasó y que yo no soy feliz y que yo no puedo y que yo no valgo y que a mí me pasa todo, todas las desgracias y es que nunca salgo de aquí. Es esta melodía que te persigue y que te enferma. Es que yo Sí. conozco ejemplos y seguramente todos conocemos ejemplos de personas que han enfermado y que no han salido de esa vibración porque no han sabido que estaban en ese bucle, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que vibrar en todo, pero pongamos nuestro centro de gravedad como mínimo en el Sí, coraje, en el darte coraje. permiso para hacer, decirte yo sí que puedo, validarte, yo puedo hacerlo, yo puedo conseguir lo que me proponga y a partir de ahí ir creciendo. Pero es verdad que es cuando te das cuenta de que hay personas que estaban ahí encalladas, dices cuánto tiempo he desperdiciado de mi vida Exactamente. en Sí. esta vergüenza por Sí. algo que a lo mejor ni soy culpable de ella, ni soy responsable, ¿no? De algo que pasó
por poner un ejemplo, ¿no? Un abuso infantil, ¿no? Que los niños se sienten culpables y sienten vergüenza de una agresión que les ha venido dada y viven toda su vida en vergüenza. Ya. Entonces, no, esto hay que, ¿no? Poderlo Sí, trabajar de alguna manera. pues sí, y se convierte en creencia y hay creencias que se, que las tienes ahí toda tu vida, aunque son difíciles de quitar, pero sí las puedes trabajar y de atravesar ese miedo, yo pienso, porque todos tenemos miedo a hacer cosas, pero una cosa es cuando el miedo ya, como decimos, se apodera de ti, de tu vida, de todo lo que eres tú, ¿no? Tus sentimientos, tus pensamientos y todo. Y eso ya es cuando ya, pues como te afecta todo, pues o sea, es que esto está muy interesante, doctora. Por eso a mí su libro me pareció muy interesante porque puedes ver la emoción ahí. Puedes ver la emoción y puedes realmente decir, he estado tanto tiempo y decidir en ese momento cambiar e ir a una emoción a la mejor y no más elevada. Y decirte, me voy a dar el permiso hoy de sentirme de esta manera. Exacto. Y por eso a mí Totalmente. pues me ha parecido súper interesante. Y ya lo decía pues Nicolás Tesla, ¿no? Nicolás Tesla hablaba de la vibración y decía que si queríamos saber o conocer el universo teníamos que hablar en términos de frecuencia y de vibración. Claro. Qué Y bueno. por eso a mí se me hace pues súper interesante. Sí, y esto también es muy curioso porque conectamos con las personas que vibran como nosotros también, ¿no? Sí, Entonces, no, ahora estamos hablando, estamos de acuerdo y sí, esto genera una vibración, ¿no? Y hace que las vibraciones estén a la par. Y sí. es muy interesante porque cuando tú estás vibrando alto y te encuentras personas que vibran bajo o al revés, se genera como un pequeño conflicto, ¿no? Hay un descontento por no quieres estar más con esta persona, ¿no? Evitas el contacto con estas personas, por un lado y por otro, ¿eh? Incluso cuando vibras bajo y tienes un mal día y conectas con alguien que está vibrando en gratitud, en alegría, en paz, Sí, es como que no habláis el mismo lenguaje porque es tanta la diferencia que la comunicación se rompe. sí, Entonces, es interesante también observar que buscamos a personas que vibran como nosotros. sí, Y a veces personas que sufren buscan a otras personas que también que sufren sufren, sí, para pues, poder hablar y conectar en el mismo nivel, el ¿no? mismo Y idioma, esto sí. también es interesante porque con vibración alta podemos hacer que las personas suben la vibración, siendo Sí, consciente de ello, claro. siendo Si tú consciente, eres sí. consciente, le dices, bueno, es que yo, a mí me hace gracia en mi familia, ¿no? Con mi marido, pues le digo, estás vibrando ahora en rabia. Y solo decir eso, ya nos reímos de decir, mira, me lo estás diciendo y ya me estoy dando cuenta, ¿no? Ya puedo salir de ahí. Sí, La clave es ser consciente, darte cuenta de que te estás encallando en algo que no te hace bien. sí. Sí, porque es importante también entender que no todo el tiempo vamos a estar felices, no todo el tiempo vamos a estar con la vibración alta, pero sí sí que este mundo vibra muy bajo, la verdad, esa es la verdad, es desafortunadamente, ¿no? Pero nosotros podemos individualmente hacer ese trabajo de vibrar más alto, de intentar hacer cosas que nos gusten, hacer cosas que nos, que sean placenteras para el alma, digamos, por decirlo así, que nos ayuden, doctora. Sí, así es. Y como dicen los maestros Zen, no es tanto que el entorno sea agradable, Ujú. sino cómo tú percibes eso, lo que te está Percibes. pasando. Ujú. Entonces, trabajar, yo por eso siempre digo que la aceptación nos conviene muchísimo a nuestra cultura, porque no se acepta, nos enrabiamos, ¿no? Ante hechos que son inevitables, ¿no? Entonces, si aquel problema no depende de ti, tampoco va a servir de nada que entres en rabia, ¿no? O entres en ira, ¿no? Por lo tanto, aceptar e intentar, pues, aprender lo máximo de las situaciones y agradecerlas también, porque al final
de lo peor que te pasa en la vida es de lo que más aprendes y de lo que más crece, más te hace crecer. Por lo tanto, al final, cuando aceptas, agradeces, celebras, se transforma, ¿no?, la realidad, y ya la vida deja de ser un drama para ser un proceso de crecimiento, ¿no? ¿Cómo nos podemos proteger, doctora? Bueno, ya lo habíamos platicado, de si no puedes despegarte de ese momento, si no puedes despegarte de la situación, ¿cómo las personas se pueden proteger de estas bajas vibras? Porque yo puedo tener a una madre, un padre o a un amigo que aunque yo quiera mucho, pero vibra bajo, bastante bajo, más que yo, por ejemplo, es un ejemplo. Eh, pero tampoco voy a decir, ¿sabes qué? Pues ya no te voy a hablar, ya este amigo ya no lo quiero en mi vida, ¿no? Yo pienso que eso no es la solución. Yo pienso que sí, yo pienso que ahí te estarías como metiendo también a otra de esas vibraciones, ¿no? Que usted escribe en el libro, doctora. Yo creo que hay que saber distinguir, y es algo que aprendí en psicología sistémica, hay que saber distinguir muy bien lo que es el vínculo y la relación. El vínculo que tenemos con las personas es algo que es físico, ¿no? Pues es de sangre, ¿no? Si tú Sí, tienes una relación, un padre, una madre, un hijo, es algo que no se puede cambiar, nunca va sí. a cambiar, ¿no? Tus Ujú, padres serán tus padres, tus hermanos, tus hermanos. Y eso es el vínculo. Y el vínculo es irrompible, por lo tanto, sí. no hay que cuidarlo. Es lo que es y ya está. Y otra cosa es la relación. Y la relación no es importante para la vida, porque las relaciones, si tú te llevas bien o mal con una persona, si hablas mucho o poco con ella, entonces sí que es verdad que manteniendo los vínculos y tomando la energía de los padres y de los amigos, de los familiares, pero la relación no es necesaria. Entonces, si tú cuando te relacionas con unas personas te hacen vibrar bajo y tú no eres feliz, nadie te obliga a relacionarte con esas personas. Entonces, no es necesario, porque tú Ok. ya tienes el vínculo. Y al final tienes que mirar por vibrar en lo que a ti te llama. Y no por relacionarte con personas y forzar esa relación, vas a caer a vibrar bajo, ¿no? Entonces, si realmente hay personas que no te hacen bien, yo recomiendo apartarlas. No es necesario que te relaciones con personas que te hacen daño, que no te sientan bien, que te hacen sentir vergüenza, que te hacen sentir ira. No lo necesitamos en nuestra vida. Ahora bien, el vínculo sí lo necesitamos, porque Sí, claro. hablando sobre todo de padres e hijos, ¿no? Si tus padres, si no tomas el vínculo de tus padres, no tomas su energía, ellos te han dado la vida. Y eso Sí. sí que tienes que tomarlo a nivel psicológico. Pero a nivel de relación no es tanto así. Entonces, bueno, se puede evitar las relaciones que no nos sientan bien. Igual que evitar las vibraciones que no nos sientan bien, porque no nos ayudan a la vida, ¿no? A estar sanos, a estar felices, ¿no? Entonces, de alguna manera, cada persona elige lo que quiere para su vida, ¿no? Sí, claro. Y todas las decisiones son válidas, siempre y cuando sean de forma consciente, ¿no? Pues yo elijo ir a visitar, por decir algo, a mi madre, sé que voy a recibir y que no me voy a sentir mal, pero lo elijo y lo sostengo y soy consciente de ello. Y no voy porque pienso que si no, no me va a querer o no la voy a querer, porque yo psicológicamente tengo el vínculo y yo la amo y siempre va a Sí. ser mi madre, ¿no? Ujú, Pero siendo consciente de ello. claro que sí. Me ha gustado mucho, doctora. Me ha encantado la conversación con usted. Yo Y igual. y hay algo que quiero yo aclarar, bien sobre el libro de la doctora. Me parece a mí, como digo, como estaba diciendo, muy, pero muy interesante porque realmente puedes ver la interpretación de las emociones, de lo que significa tener miedo, tanto o del amor, tanto de las negativas como las positivas, y de ahí puedes comenzar a cambiar.
comenzar a cambiar. Cuando tú ves esto, es muy importante también decir a las personas que de ahí comienzas a decir, ¿sabes qué? Voy a comenzar a cambiar, a cambiar mi vida, a hacer esto. Y yo pienso que esto es un libro muy enriquecedor, como una herramienta más que te puede ayudar pues a transformar, ¿no? A entrenar tu cerebro mejor. Mm. Muchísimas gracias, Perla, por esta entrevista. Me ha encantado hablar contigo. La verdad es que estamos muy en sintonía y en vibración. Y enhorabuena por tu programa porque haces una gran labor de difusión y la verdad es que hace mucha falta. Y bueno, personas como tú, pues que hacéis esto, yo lo agradezco mucho y enhorabuena porque es un trabajo muy, muy bueno. Y lo que necesites, estoy a tu disposición. Aquí tienes una amiga cerca de Barcelona. Y Gracias, muchísimas doctora. gracias por todo, la verdad, me ha encantado conocerte. Muchísimas gracias, doctora. ¿Algo más que usted le gustaría agregar para las personas que van a ver el podcast sobre, pues sobre los sueños, sobre la vibración, sobre algún Bueno, esto mensaje? que comentabas, ¿no? Que hay que empezar a dar ese primer paso para cambiar, Ujú, ¿no? Hacernos responsables de nuestra vida y empezar con cambios reales, ¿no? Pues ya sea decir, bueno, pues esta noche me voy a dormir con la libreta aquí y si sueño algo lo noto, o me voy a proponer vibrar más alto, o hago este test y voy a ver en qué caigo, en qué vibración caigo. Empezar a actuar para mejorar nuestras vidas y de los que nos rodean, ¿no? Para lo que hablamos de la educación, ¿no? Empezar a educar más desde el refuerzo positivo, desde capacitar, desde validar a las personas, porque es muy fácil criticar, es muy fácil quejarse y no está tan fácil, ¿no? Decir las cosas buenas que a veces nos olvidamos. Y estos pequeños cambios funcionan y nos enriquecen a todos. La verdad es que vale mucho la pena cambiar algunas cosas. sí, definitivamente, porque eso pues transforma, ¿no? Yo pienso que es el libro de usted, doctora, transforma. Si la gente se lo toma bien y Mm. realmente empieza a entrenar, transforma. Si realmente quieres hacer el trabajo, transforma. Claro. Ujú. Es como todo, ¿no? No hay varitas mágicas, ¿no? Que de un día para otro te cambian, Exactamente. sino que Ujú. hay que trabajarlo y hay que esforzarse. Y es mejor que sea así, porque cuando realmente tienes resultados, tienes sensación de logro y ha valido la pena, ¿no? Ese esfuerzo. Si fuera así mágico, no lo valoraríamos y se perdería, ¿no? Sí. Entonces, bueno, hay que trabajarlo. No es tan difícil como parece a veces salir de ciertas dinámicas y yo animo a todas las personas porque crecer y cambiar y ver cómo los demás cambian y cómo cambian las relaciones es muy bonito. Es un trabajo que vale mucho la pena. Sí, claro que sí. Doctora, pues le agradezco otra vez que haya estado en el podcast y le hago la invitación para en el futuro, si pueda, en su agenda, hacernos un lugar otra vez en el futuro, quizás el año que entra podamos otra vez conversar de otro tema, como por ejemplo la autoestima, como usted dice, o otro tema, no sé, de los niños también para ayudar a los niños. Me encantaría hablar sobre esa psicología, ¿no? De los jóvenes también, estaría muy bien. Por supuesto, cuenta Ujú. conmigo y nos volvemos a ver seguro. Gracias. Sí, claro que sí. Bueno, aquí les voy a dejar toda la información de la doctora en la descripción del podcast, del video. Y pues acuérdense, los invito a ustedes a que se suscriban al podcast y a que también le den clic a la campanita. Leo sus comentarios y estoy entrando en vivo con ciertas personas, pero todavía estamos como en TEDs para entrar en vivo. Yo a lo mejor la próxima vez que volvamos con la doctora, podamos entrar en vivo en YouTube. Muy bien. Bueno, bueno, pues entonces, nomás me queda decirte, recuerda que tú tienes el poder de transformar tu vida. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias, doctora. Gracias.